Rusia ha cruzado los límites más oscuros de la historia de la guerra al cometer un crimen de guerra imperdonable con drones FPV. El Kremlin declaró deliberadamente las carreteras ordinarias detrás de las líneas del frente como zonas de muerte. Ahora, imagínate en esa área por un momento. Estás conduciendo tu propio coche con tu familia en una carretera normal. No hay elementos militares a tu alrededor, pero de repente, una máquina de matar guiada por fibra óptica desciende del cielo, choca directamente contra tu vehículo y lo destroza todo. Esa era la nueva táctica del Kremlin. Rusia apuntó deliberadamente a carreteras civiles a 10 a 20 kilómetros detrás de las líneas del frente, cazando sin piedad ambulancias, trabajadores de energía y convoyes de ayuda humanitaria. Esto no fue una simple maniobra militar, fue una estrategia directa de deshumanización civil y terror psicológico. Los datos internacionales demuestran lo grave que es la situación. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra y la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estos drones rusos FPV de corto alcance han matado a cientos de civiles solo en las regiones de Kharkov y Donetsk. El 17 de febrero ocurrió uno de los ejemplos más claros de esta crueldad. En Sloviansk, a solo 10 kilómetros de la línea del frente, el vehículo civil de trabajadores de energía que intentaban restaurar el suministro eléctrico en la zona fue deliberadamente atacado y golpeado por drones en el cielo. Pero hubo una cosa que el Kremlin no tuvo en cuenta. Cada vehículo civil que atacaron solo alimentó el fuego de venganza de Ucrania. Ucrania ni olvidó ni perdonó este acto despreciable. Las implacables fuerzas ucranianas rastrearon la fuente de este terror y lanzaron una operación de eliminación total en el corazón de Rusia. Con una combinación impecable de inteligencia táctica, rastreo de señales y datos satelitales, las unidades de inteligencia ucranianas identificaron la principal arteria logística desde la cual se lanzaban y almacenaban estos drones mortales. Datos filtrados de territorios ocupados y redes de inteligencia de señales apoyadas por la OTAN señalaron una base militar masiva en la región de Kursk. Vehículos aéreos no tripulados ucranianos atacaron esta base principal con precisión milimétrica, explotándola, donde se almacenaban exactamente 10 vehículos de transporte militar y aproximadamente 10.000 vehículos aéreos no tripulados FPV rusos. La fuerza detrás de esta operación fue una de las unidades de élite de Ucrania. La 81ª Brigada Independiente de Asalto Aéreo de Galicia demostró que el enemigo no podía esconderse ni siquiera en su propia casa al reducir a escombros este enorme depósito de municiones y drones en la región de Kursk. La intensidad de la explosión sacudió no solo ese edificio, sino también las capacidades operativas transfronterizas de Rusia hasta su núcleo. La detonación simultánea de miles de drones FPV creó una cadena de explosiones secundarias, dejando toda la instalación inutilizable. Pero la destrucción de este enorme depósito en Kursk fue solo la parte física del plan. El verdadero golpe grande y estratégico fue apuntar al cerebro operativo que diseñó, dirigió y coordinó el terror en las líneas del frente. What are these boxes? Is it ammunition? Yes, well, look and tell me what to do. What are these boxes? Is this ammunition or is it not ammunition? Ucrania lanzó un devastador ataque contra la unidad de inteligencia electrónica rusa, Rubicon, en las partes ocupadas de las regiones de Donetsk y Zaporilla. Según el Estado Mayor General de Ucrania, esta instalación no era solo un simple lugar de reunión, sino el bastión de innovación más secreto del propio Ministerio de Defensa ruso. Según expertos, Rubicon cuenta con aproximadamente 5.000 combatientes y recursos financieros extraordinarios. La unidad se ha convertido en un centro de innovación, desarrollando nuevas tácticas y tecnologías para el ejército ruso, según una declaración de un oficial que sirve en la inteligencia de defensa ucraniana, con el nombre en clave Azimut. La inteligencia militar rusa y el propio ministro de defensa ruso, Andrei Belousov, estaban detrás de este centro. Bajo circunstancias normales, esta unidad tenía la capacidad de lanzar ataques más complejos, arriesgados y sistemáticos en lo profundo de las formaciones de guerra ucranianas. Sin embargo, misiles ucranianos golpearon este laboratorio, devastando el cerebro de la guerra asimétrica de Moscú en el sentido más estricto de la palabra. En paralelo, los pasos dados por Ucrania para proteger sus propias líneas internas formaron el brazo defensivo de esta estrategia de estrangulamiento.
Los 4.000 kilómetros de rutas logísticas críticas detrás de las líneas del frente, rutas a hospitales y los alrededores de instalaciones energéticas fueron cubiertos con enormes redes de protección antidrones. Esto sirvió como un escudo masivo, impidiendo que incluso el número limitado de drones que quedaban en posesión de Rusia alcanzara sus objetivos. En otras palabras, Rusia estaba experimentando el profundo impacto de perder tanto su espada como su escudo al mismo tiempo. La paralización de la red de terror de drones en Kursk y la protección de kilómetros de rutas logísticas con redes masivas creó un tremendo efecto dominó en la línea del frente. Cuando se alivió la presión sobre las líneas logísticas y el flujo de municiones se volvió ininterrumpido, el ejército ucraniano rápidamente tomó la iniciativa. Con sus líneas de suministro aliviadas, las fuerzas de asalto aéreo ucranianas lanzaron una gran contraofensiva, liderada por las brigadas 82ª y 95ª. En poco tiempo, despejaron completamente un área de 300 kilómetros cuadrados de rusos. Este avance demostró cuán frágiles eran realmente las líneas de defensa rusas. Cuando se perdió el apoyo aéreo y la superioridad de los drones, la infantería se desintegró rápidamente. A medida que el ejército ucraniano avanzaba rápidamente en el terreno, los infantes rusos en sus trincheras miraban al cielo y esperaban ayuda. Sin embargo, todo lo que vieron fue el colapso total de su propia fuerza aérea. La Fuerza Aérea Rusa tenía un total de más de 800 aviones de combate y se promocionaba como la segunda fuerza aérea más grande del mundo en teoría. Sin embargo, este poder aéreo ruso fue completamente paralizado por las bombas de precisión lanzadas por los F-16 de Ucrania y los jets Mirage 2005F de fabricación francesa, que evadieron sus radares. Estos cazas de fabricación occidental pasaron por los sistemas de guerra electrónica y redes de defensa aérea rusas como fantasmas, golpeando puntos estratégicos uno tras otro. Los centros de mando y control rusos, los depósitos de municiones y los nodos de comunicación fueron sistemáticamente devastados. Los soldados en las líneas del frente quedaron sin apoyo aéreo y completamente abandonados a su suerte. Esta imagen de impotencia literalmente llevó a la élite militar dentro de Rusia, a las facciones nacionalistas y a los blogueros militares que seguían de cerca el curso de la guerra a un frenesí. Esta multitud, alimentada durante años con propaganda de invencibilidad, experimentó una gran onda de choque al enfrentarse con la realidad sobre el terreno. ¿Qué pasa con el escuadrón de cazas número 600? Deberían estar aquí. El capitán ruso y conocido bloguero militar, Maxim Klimov, furioso por los jets ucranianos bombardeando a las tropas rusas libremente y sin encontrar resistencia, publicó un video de su rebelión. ¿Dónde están nuestras valientes fuerzas aeroespaciales? ¿Cómo se llama? ¿Hay alguien llamado Fighter Bomber? Klimov se burló abiertamente de la Fuerza Aérea Rusa, que tiene un presupuesto de miles de millones de dólares, y del propagandista leal al Kremlin, el famoso bloguero Fighter Bomber, declarándolos bombarderos gallina. Este estallido no fue solo un arrebato individual de ira, también fue la evidencia más concreta de la creciente desconfianza en la estructura de mando del ejército ruso y la decadencia interna del ejército. Estas grietas en la cadena de mando llevaban el riesgo de un motín a gran escala en las líneas del frente. Sin embargo, los riesgos que enfrentaba el Kremlin no se limitaban a esto. Esta destrucción creó una enorme onda de choque económica para la industria de defensa rusa, que ya luchaba por respirar bajo fuertes sanciones. 15.000 drones FPV pueden parecer armas baratas cuando se ven individualmente. Sin embargo, las etapas por las que pasan estos dispositivos desde la línea de producción hasta el frente tocan los nervios más sensibles de la economía rusa. Cada dron contiene microchips fabricados en Occidente, baterías provenientes de China y sensores ópticos fabricados en Taiwán. Rusia no puede producir estas partes en su propio territorio. Por lo tanto, para eludir las sanciones internacionales, se ve obligada a gastar miles de millones de dólares a través de empresas fachada, intermediarios en terceros países y redes del mercado negro. La destrucción de estos 15.000 drones en cuestión de segundos también significa que los meses de operaciones de contrabando, esquemas de soborno y planificación logística detrás de ellos se esfuman. El Ministerio de Defensa ruso ahora se ve obligado a pagar precios mucho más altos en el mercado negro, establecer nuevas empresas fachada y destinar millones de dólares de su tesorería agotada a estas redes oscuras para cerrar esta brecha masiva. El efecto dominó de esta humillante derrota y colapso militar en el terreno no se limitó al campo de Kursk ni a las menguantes fronteras de Donetsk. Sacudió fundamentalmente todos los equilibrios de poder globales, las estructuras de alianzas y los cálculos geopolíticos. El impacto principal fue el colapso completo de la doctrina del paraguas aéreo del ejército ruso, en la que habían invertido décadas de desarrollo y miles de millones de dólares. El espacio aéreo supuestamente protegido por baterías S-400 y aviones de combate Su-35 fue fácilmente penetrado por aviones occidentales.
Esta situación llevó a una crisis de confianza irreparable entre los civiles y la élite estatal, creando una atmósfera de pánico masivo. La gente perdió la fe en la promesa del Estado de proteger las fronteras. El impacto de segundo orden, y quizás el más crítico para la Alianza Occidental, fue el colapso de la política de chantaje de Vladimir Putin, que había utilizado hábilmente contra el mundo occidental durante años. Sus líneas rojas destinadas a asustar al mundo, como si los F-16 llegan a Ucrania o atacan territorio ruso, habrá una guerra nuclear, resultaron ser un gran y vacío farol. Mientras los pilotos ucranianos volando F-16 atacaban directamente objetivos estratégicos en territorio ruso, el Kremlin cayó en un profundo silencio. Esta falta de respuesta envalentonó a la OTAN y a la Unión Europea para proporcionar una ayuda militar mucho más agresiva, completa y letal. Los responsables de la toma de decisiones en Occidente, al ver que las amenazas de Rusia no eran más que una ilusión, comenzaron a eliminar los obstáculos políticos para el suministro de misiles de mayor alcance y sistemas más avanzados. El tercer y mayor efecto en una escala global se está sintiendo profundamente en la región del Pacífico, en Pekín. La dirigencia del Partido Comunista Chino y los generales del Ejército Popular de Liberación observan con preocupación cómo la doctrina militar rusa, antes confiada como un aliado estratégico y modelo militar, se desmorona frente a los conceptos de la OTAN y los aviones occidentales. Al confiar en sistemas de defensa aérea similares y doctrinas terrestres en un posible plan de invasión contra Taiwán, China se ve obligada a revisar completamente sus estrategias y cuestionar sus planes de inversión de miles de millones de dólares. Además, esta situación también está alterando el equilibrio entre los aliados, sabiendo que no puede llenar este enorme vacío en el terreno con su propia capacidad industrial. Rusia se verá obligada a recurrir urgentemente a Teherán y Pyongyang. Este es uno de los golpes más duros para la imagen global de Putin. Una vez un imperio que exportaba armas, ahora se está convirtiendo en un estado cliente que depende de los proyectiles de artillería norcoreanos y los drones Shahed iraníes. Mientras lidia con sus propias crisis regionales con Israel y Estados Unidos, Teherán se ve obligado a recalcular los riesgos logísticos y políticos de hacer envíos continuos a Rusia. Mientras tanto, el líder norcoreano Kim Jong-un, cuyas municiones han sido criticadas por su mala calidad, ahora enfrenta demandas más urgentes y mayores de Moscú. Rusia creía que podía lograr una victoria psicológica aterrorizando a los civiles con drones baratos y romper la voluntad de luchar. Sin embargo, Ucrania hizo estallar este acto despreciable en su origen, estrechando el espacio aéreo de Moscú. Entregó un jaque mate estratégico impecable a Putin en los ámbitos diplomático y militar, aplastándolo bajo las falsas líneas rojas que él mismo había trazado. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Tanto como el poder destructivo de las municiones físicas, la guerra de señales invisibles chocando en el aire también determina el destino del frente. El desmantelamiento por parte de Ucrania de esa enorme red de drones en Kursk fue posible no solo mediante el poder de fuego, sino también a través de tácticas revolucionarias de guerra electrónica. Rusia dependía de sistemas de interferencia de señales voluminosos y masivos como Pole 21 y Krasuka 4, que había desplegado a lo largo del frente durante mucho tiempo. Estos sistemas tenían como objetivo bloquear señales de GPS en áreas amplias para derribar dispositivos ucranianos. Sin embargo, esta antigua doctrina soviética era prácticamente impotente contra la ágil innovación impulsada por inteligencia artificial de Ucrania. Los ingenieros ucranianos desarrollaron inhibidores de señal inteligentes que analizan instantáneamente las frecuencias utilizadas por los drones rusos para la comunicación y pueden realizar saltos de frecuencia en milisegundos. Esta tecnología forma la base de las redes antidrones que protegen las líneas logísticas detrás de las líneas del frente. Cuando un dron FPV ruso intenta acercarse a un vehículo civil o una instalación energética, el escudo electrónico de Ucrania corta la conexión del dispositivo con su operador. Se envían datos falsos a la cámara del dron, interrumpiendo su orientación, lo que provoca que el dispositivo se congele en el aire o se estrelle en terreno abierto tras fallar su objetivo. Esta superioridad asimétrica demuestra cómo una mentalidad que gasta miles de millones en montones de hierro puede ser llevada de rodillas por una onda de señal correctamente codificada. Las ondas invisibles ahora sirven como un escudo mucho más decisivo que el blindaje de un tanque. En última instancia, esa explosión masiva en Kursk, el F-16 surcando el cielo y el grito de rebelión de un capitán ruso apuntan a una sola verdad: la máquina de guerra de Putin se está ahogando en la espiral de violencia que creó. El Kremlin, que creía que podía subyugar a una nación aterrorizando a civiles con drones baratos, se estremeció cuando la fuente de ese terror fue golpeada. A medida que las supuestamente inquebrantables líneas rojas están siendo borradas una por el coraje de Ucrania, lo que queda es la tragedia de ajustes internos, almacenes en llamas y soldados rusos mirando al cielo y maldiciendo impotentes.
La guerra puede no terminar hoy, pero una cosa está clara: Moscú ya no es quien establece las reglas en este juego. Ahora es el lado que lucha por sobrevivir en su propia casa, perdiendo más sangre con cada movimiento. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.